Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Con los muy buenos días, nuevamente pues contento y agradecido de poder compartir con ustedes unos minutos semanalmente, siempre tratando de mantener el contacto a través de temas de interés general para la sociedad venezolana. Digo esto porque ha habido muchos fallos en la formación a lo largo de la historia de Venezuela y han quedado temas que nunca han sido tratados, y es en esos temas precisamente que radica el origen de muchos de los problemas y dificultades que históricamente hemos vivido los venezolanos. La información que comparto con ustedes viene de fuentes primarias de las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología, para hacer un análisis de la historia de la evolución de este bello país llamado Venezuela, a quien considero un país para querer. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con la naturaleza humana, uno de nuestros aspectos de la naturaleza humana que es causante de muchos conflictos y de muchos problemas, no solamente a nivel nacional, porque cuando hablamos de naturaleza humana, sin duda tenemos que referirnos a todos los que poblamos este planeta llamado Tierra. Entonces vamos a tratar unos puntos de interés que estoy seguro, una vez que se haga la reflexión sobre ellos, van a ser de utilidad para observar el comportamiento y poder identificar a aquellas personas que actúan en base a esos comportamientos que se transforman en tóxicas no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad entera por extensión. Pero antes, como siempre, tengo que agradecer enormemente a Somos Asamblea Radio, a esta plataforma de transmisión cuyo acceso es seno.https://seno.fm/radio/ Somos Asamblea Radio, y a los canales de las redes sociales donde estos programas pueden ser seguidos, no solamente el que está ante ustedes hoy, llamado Venezuela, un país para querer, sino el resto de los programas de interés nacional, porque ahí se trata todo lo relacionado con nosotros, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como es uno de los elementos que figura en la presentación de este programa, el por qué somos así, por qué nos pasan estas cosas, etcétera, etcétera, y de todo lo que acontece a lo largo y ancho de la historia y de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Todos los que escuchan estos programas son protagonistas en cierta forma y testigos de la historia que estamos viviendo recientemente en el país. Al igual que nos tocó a aquellos que fuimos antepasados de las generaciones presentes, estar testigos de lo que ocurría en ese momento que nosotros alcanzamos la madurez y nos interesamos verdaderamente por el saber cómo suceden las cosas en el país. Siguiendo con lo de la presentación, tenemos el canal de YouTube, Somos Asamblea Radio, podemos ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, marcando @Poder y Leyes, en Facebook, Participación Ciudadana. Debo recordar que este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que es la que permite que este tipo de emisiones salgan al aire para la difusión a toda la población venezolana, dignamente representada en el presente con los ciudadanos y señores respectivamente, Jorge Rodríguez Gómez, que es el presidente de la Asamblea, el primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidente Grecia Colmenares, con la asistencia de sus respectivos secretarios María Alejandra Hernández Aldana y el subsecretario José Omar Molina, y también las gracias permanentes a la Casa, a la Oficina de Participación Ciudadana, diligentemente dirigida por el licenciado José Porales.
En la producción del siguiente programa de Venezuela, un país para querer, quien les habla y le da la bienvenida, Ángel Méndez Ortiz, recordando, queridos oyentes, que somos Asamblea Radio y celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web y pronto lo podrán ver. Dicho esto, entrando en materia, había hablado que el tema de hoy es la naturaleza humana en uno de los aspectos de nosotros, los seres humanos. Y es un aspecto que es, por decirlo así, intrínseco al ser humano. Porque yo me imagino que desde siglos y siglos y siglos atrás, en la parte evolutiva, el temor a no poder subsistir fue lo que generó este elemento que vamos a ventilar llamado el egoísmo humano. Es así. La comida nunca nos fue abundante a los seres humanos. Teníamos dificultades en esa época primitiva, tribal, cuando estábamos deambulando por este planeta hasta llegar a ubicarnos en los territorios que hoy consideramos nuestros por haber evolucionado dentro de ellos. El caso de Venezuela es un caso muy particular. Los primeros pobladores llegaron provenientes de una migración africana que pasó por el Asia, luego pasó por el Norteamérica, atravesó todo el territorio norteamericano, pasó por lo que hoy es la unión que habla en el himno nacional, ¿no? Unida por lazos, la América toda existe en nación, ese lazo que conforma la Centroamérica hasta esta zona de las costas del Caribe hace más de 15.000 años. Inclusive pasamos unas etapas muy severas para la supervivencia del ser humano, que inclusive se practicó la antropofagia en aquellas épocas. Esto lo digo para que ustedes vean el tiempo que nos ha tocado a nosotros evolucionar y tratarnos de la manera que nos tratamos lo mejor posible entre nosotros mismos a través de los siglos y siglos y cantidades de años y procesos evolutivos. Y que a pesar de haber conquistado el espacio como consta hoy en día, gracias a los esfuerzos, el desarrollo y la tecnología, etcétera, etcétera, originariamente nosotros todos fuimos antropófagos de otra manera, hasta que no se logró lo de la agricultura y de la cría del ganado. La subsistencia nuestra fue muy, muy severa en ese momento dado. Pues sí, entonces lo del tema del egoísmo, dentro de uno de los aspectos de la naturaleza humana, se trata acerca de las interacciones que existen entre nosotros socialmente, ¿no? Estas interacciones sociales pueden ser caracterizadas como el mutualismo, que es lo idóneo, en la que ambos individuos se benefician recíprocamente. Hay otra forma de interacción que es el altruismo. El altruista es aquel que hace un sacrificio y el recipiente de ese beneficio se beneficia. Y en tercer lugar, el egoísmo, que es el tema de profundidad que vamos a tratar hoy, donde el actor se beneficia a expensas del recipiente. Y queda un elemento adicional que es el despecho, donde el actor daña al recipiente y ambos pagan un costo. Se habla, como para definir este tipo de interacción humana social, de las relaciones ganar-ganar. Aquí estamos pues tratando directamente el tema de ese tipo de interacciones sociales entre nosotros los humanos. Y las asociaciones mutualistas, donde ambos individuos se benefician, como mencioné anteriormente, no poseen serias dificultades evolucionarias, dado que ambos individuos derivan beneficios que exceden a aquellos que pudieran lograrse por sí solos. Eso es uno de los aspectos nuestros de la naturaleza humana. El Creador nos hizo gregarios en mayor o menor grado. Siempre vamos a depender, repito, en mayor o menor grado, de alguien adicionalmente fuera de nuestro entorno o internamente de nuestro entorno social hogareño. Por lo general, es poco probable que el altruismo evolucione y frecuentemente los individuos que actúan altruísticamente
tienden a ser los parientes más cercanos. Esto quiere decir que cuando nosotros hemos sido bien criados y bien formados por los que nos trajeron al mundo, donde aprendimos que la cooperación es indispensable entre nosotros para nuestra subsistencia, los primeros que van a ser beneficiados de esa crianza y de esa incultura, de esa inculcación, de ese software que se nos inserta en la mente, en el ambiente familiar, van a ser nuestros descendientes. Es lo natural, es decir, si somos criados donde no nos falte nada a nosotros en un momento que tanto lo necesitamos, que es la fase más difícil de nosotros los seres humanos, como es la infancia, vamos a tender a hacer el mismo tipo de trato con aquellos que descenderán en un futuro de nosotros. Entonces es ahí donde el altruismo cobra interés para la seguridad evolutiva de aquella personita que desciende de unos padres, para que en un futuro se integre a la sociedad a la cual pertenece indefectiblemente. Dicho esto, el comportamiento egoísta ocurre cuando un individuo se beneficia a expensas de otro. Los ejemplos, sin sorpresa, son comunes. Nosotros muchas veces hemos visto elementos de egoísmo que están entre nosotros mismos, un comportamiento de un instante muy breve que manifiesta esa naturaleza humana que no podemos modificarla sino a través de la cultura y de la inculcación de otros tipos de elementos que nos permitan socializar normalmente entre nosotros mismos, pero siempre ha existido y lo hemos visto en todo nivel social, en toda sociedad mundial. Siempre ha estado presente ese elemento del egoísmo. Es como una cuestión atávica que permanece en nuestra mente como un recuerdo al temor que sentimos al no poder sobrevivir, por no poder satisfacer nuestras necesidades alimenticias, que quizás haya sido transmitido a través de los siglos en la evolución humana, y ahí reside todavía ese factor como es el egoísmo. Decía yo que el comportamiento egoísta ocurre cuando un individuo se beneficia a expensas de otro. Los ejemplos, sin sorpresa, son comunes, tal cual mencionaba, y se ven en todos los sitios de la sociedad. Llega otro elemento que es el despecho, por su parte, como interacción social, presenta un rompecabezas interesante. Se piensa que el despecho evoluciona en situaciones donde sirve como señal de estatus que ayuda al actor en el futuro. En la ausencia de tales beneficios futuros, no va a evolucionar el despecho. Existe entonces otro elemento que es el egoísmo racional, que es la búsqueda de la propia vida como ser racional, y equivalentemente a este tipo de búsqueda, la búsqueda de la propia felicidad. Entendido así, el egoísmo es una virtud fundamental. Esto quiere decir que sí existe un tipo de egoísmo que es negativo para el individuo y para la sociedad que lo rodea, y existe un egoísmo que es positivo, que es el que nosotros, a través de nuestros esfuerzos cotidianos, logremos alcanzar el bienestar existencial que merecemos. Entonces, el egoísmo racional es la búsqueda de la propia vida como racional y equivalente a la búsqueda de la propia felicidad. Entendido así, puede ser visto como una virtud. Ahora bien, hay un caso extremo del egoísmo que es el más perjudicial, no solamente para el individuo, sino para aquella sociedad donde él pertenece y ocupa circunstancialmente un rol de mayor o menor importancia para la evolución o guía de esa sociedad. Se identifica la codicia como uno de los 7 pecados capitales en la teología católico-romana. Es un deseo egoísta excesivo y más frecuentemente de riquezas y posesiones, y sin embargo la codicia puede extenderse a un antojo insaciable por cualquier cosa que gratifique al ego de ese individuo, tales como la fama, el poder o la atención. Entonces hay individuos que por haber tenido gran escasez en los principios del origen de su vida,
por no haber tenido quien le diese la seguridad existencial en el momento que más lo necesitó, que posteriormente no haya tenido un guía que le haya permitido una educación, el acceso a una educación para enseñarlo a depender por sí mismo hacia el futuro y integrarse como un colaborador de la sociedad. Existen individuos que por esta carencia se han transformado no solamente en enemigos de ellos mismos, sino en la propia sociedad de la que existen, pues. Y eso se ve, repito, en todas las sociedades humanas. Esta codicia, que es considerada como pecado, porque puede conducir a otros mucho más graves, vicios y pecados y comportamiento inmoral, incluyendo robo, fraude, violencia, el engaño. Entonces, todo esto usted ve cómo repercute en un momento dado en la sociedad, que se le desploma la imagen de una persona porque no se sabía que en el fondo él tenía esas carencias, las cuales hice ya mención anteriormente. La codicia, como se sabe, porque se ha estudiado en la parte criminalística, las investigaciones de los delitos, aparece en esto, es la raíz del hurto, del robo y del fraude, que es un comportamiento altamente perjudicial, no solamente para el individuo que incurre en este tipo de comportamiento, sino para todos los que lo rodean, sus familiares más cercanos, las amistades, el lugar donde él trabaja. Se transforma de la noche a la mañana en un individuo que es tóxico, como se emplea mucho popularmente recientemente esa palabra, para la sociedad. Ocurrió un caso este fin de semana. Se me acercó un individuo muy alterado, muy preocupado por una circunstancia. A mí me parecía haberlo visto en alguna otra oportunidad en una de las instituciones que a lo largo del tiempo he venido sirviendo en el país. Y me dice, dirigiéndose a mí: profesor, ¿usted se acuerda de fulanita, etcétera, etcétera? Y lo caramba, me suena el nombre, sí, pero no lo ubico mentalmente en la memoria, pues no sé de cuál de las instituciones la pude haber tratado, pero sí me sonaba el nombre en particular. Pues sucede que esta muchacha está detenida en el 6CPC. Y digo, ¿cómo va a ser? Ahí está. Entonces él trató de buscar una ayuda mía, una guía, haciendo mención de esto, y yo le dije una verdad que es durísima. Si una persona cae en este tipo de circunstancias es porque ha cometido un error motivado por el egoísmo, sin duda alguna. Y no solamente para la satisfacción personal de ellos, sino la raíz de esa crianza, de esa pobre muchacha que incurrió en estas circunstancias y ahora se encuentra con un problema que le va a transformar la vida, pudiendo ser gravísima la circunstancia que ocurra mientras ella no repare el daño que ha podido haber hecho, sin saber yo verdaderamente cuál fue el tipo de delito que cometió. Pero ahí está el egoísmo sin duda alguna involucrado. Entonces, fíjense cómo puede ser la exacerbación del egoísmo en el ser humano, llegando a la codicia y lo que ésta puede producir. Entonces, la codicia, como raíz del hurto, el robo, el fraude, que es un deseo inmoderado que excede a la necesidad natural de cosas para sostener la vida. Es decir, cuánto verdaderamente requerimos nosotros para tener una existencia agradable sin incurrir en problemas de ninguna naturaleza. Y se sabe que la codicia puede dañar las relaciones, criando el egoísmo y a una falta de consideración por los otros. Puede causar a los individuos a priorizar sus propios deseos sobre las necesidades de los seres queridos, conduciendo al conflicto y a la desconfianza. Terminando el tema de la codicia para pasar al receso y seguir con la otra parte del problema, porque también está involucrado desafortunadamente con el egoísmo, se sabe que finalmente la codicia erosiona las fundaciones en las sanas relaciones humanas, al socavar los valores como la generosidad y la compasión. Las buenas noticias son que para superar la codicia hay que fijar unas metas financieras específicas
y darle al dinero un propósito, tales como tener unas cuenticas paralelas para la vacación o la emergencia, y considerar la calidad en las decisiones y en cómo los pequeños gastos pueden mejorar la vida y las relaciones, sugiriéndose también que se practique la gratitud por lo que ya se tiene y apartar la mente de los gastos innecesarios, recordando que la moderación, tanto en el ahorro como el gasto, es algo imprescindible para el comportamiento y la existencia humana de una manera pacífica. Sucede que tenemos un origen los venezolanos, que el crecimiento de la población ha sido de tipo geométrico y nuestra economía ha sido de tipo matemático. Es decir, tenemos un excedente de personas, de individuos en la sociedad venezolana que van a encontrar grandes dificultades para integrarse hasta que nuestra economía no pueda suplir las necesidades de todos y cada uno de ellos. Con esto llegamos al receso en la primera parte del programa. Gracias por la atención. Y de nuevo en el aire, agradeciendo que hayan permanecido atentos a la segunda parte del programa de hoy, donde tratamos uno de los elementos de la naturaleza humana, como es el tema del egoísmo y el tema de la codicia. Entonces, ya pienso que al haber recibido esta información, una vez que ustedes la procesen, la racionalicen, podrán darse cuenta de por qué ciertos individuos son protagonistas de ciertas circunstancias, inmerecidas en principio para ellos, pero que tienen el mismo origen de todos los demás problemas que se ven entre nosotros los seres humanos, y por qué se observa ese tipo de comportamientos, como diría yo, una especie de operación garrapata, es decir, el egoísmo mío se llevó a un extremo que no quiero soltar en absoluto lo que pude llegar a este momento dado. Y eso ya implica otro tema que vamos a tratar a futuro, en otro programa, que lo vamos a titular Una vida sin temor. Indiscutiblemente nos consideramos inconscientemente y a veces pasando al nivel conscientemente que somos seres frágiles, los seres humanos en general. Y esa fragilidad es la que nos lleva a no tener una vida con la tranquilidad que todos merecemos en un momento dado. Esos temores al no saber qué puede suceder. Si yo dejo lo que tengo en este momento, ¿qué va a pasar conmigo? Porque ahí entra una revisión permanente de todo el comportamiento que yo he observado a través de un tiempo, del cual ha sido testigo no solamente mi grupo familiar, mi grupo de vecinos, el grupo de la comuna donde vivo, en la parroquia, etcétera, etcétera, sino inclusive a nivel más allá de esos límites naturales que todos tenemos para desenvolvernos en la vida. Entonces yo pienso sí que deben reflexionar sobre lo que hemos hablado para poder entender por qué ciertas personas, ciertos individuos, ciertos grupos sociales se meten en unos problemas y después no hayan cómo hacer para tratar de evadir las responsabilidades en el mismo problema que, por las mismas razones originarias, las carencias en una edad temprana, incurrieron en ese tipo de circunstancias. Esa es una de las fuentes del delito, como han sido estudiadas criminalísticamente y criminológicamente, y eso se lleva a cabo a través de investigaciones y se observan los patrones de comportamiento, y esa es la causa del por qué esos comportamientos se llevan a cabo. Otro de los temas relacionados también con el egoísmo son el aborto y el racismo. Estos son síntomas fundamentales de un error humano. Ese error humano al que hice referencia desde el principio del programa, con esa fragilidad, con esos temores, con esa inseguridad que parece, ¿cómo podré sobrevivir yo el día de mañana?
¿Cómo podré yo lograr resolver lo que he de resolver para mí mismo y para las personas que de mí desciendan y las que de mí dependan hasta una etapa determinada de la vida fijada por la ley natural, pues? Ciertamente adquirimos una responsabilidad con aquellos que descienden de nosotros. Deberemos nutrirlos, capacitarlos, enseñarlos a no tener ningún tipo de prejuicios que los aíslen a ellos socialmente en el futuro, pero para eso se requiere mucho estudio y muchos conocimientos. Y habiendo sido yo formador desde el año 1984, han pasado por mí un número superior al millar de discípulos que he tenido en todas las instituciones donde me ha tocado dar clases de temas de formación sociopolítica entre ellos. Y me he dado cuenta de dónde provienen las fragilidades de aquellos que han sido mis discípulos, mis discentes en un momento dado, y ahí es donde yo he intervenido, haciéndolo a veces como una especie de padre putativo, para ayudarlos a que se sigan capacitando, porque siempre los comparé como un carbón, que es el origen del diamante, que con las presiones positivas sociales se va pasando de la etapa de carbón a diamante, y luego la educación los va a facetar para que en un momento dado ellos logren brillar con luz propia, destacar en el ambiente donde se van a desenvolver familiarmente, vecinalmente, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo y por extensión a los grupos comunitarios a los que pertenezcan y a la sociedad en general y al bienestar general de la nación, porque esas son las fases en donde se considera que la educación es un factor fundamental para el progreso de toda sociedad. Y esos errores humanos como el aborto y el racismo se deben a pensar que cuando alguien se interpone en el camino de nuestros deseos, podemos justificar el sacar a esa persona de nuestras vidas. El aborto, el racismo y la rivalidad artificial provienen de la misma raíz venenosa que es el egoísmo humano. Lo que nosotros en el autóctono, criollo, patrio, propio y vernacular refrán tenemos, porque hay que ver la sabiduría que encierran los refranes, a pesar de la gran antigüedad de ellos. El famoso venezolano, quítate tú para ponerme yo. Eso es algo sumamente típico y lo observamos a diario en los lugares donde estamos presentes, ejerciendo algún tipo de función. Por muy humilde que ésta sea, a lo más avanzada y sofisticada que ésta llegue a ser, a niveles de capacitación universitario. Siempre se ve en nosotros aquella rivalidad. Se gradúan tantos muchachos en un momento dado, tantos jóvenes, bellas las jóvenes, pues mozos los muchachos, la juventud, los que tienen el futuro del país en sus manos, pero y ahí se percibe la parte de la competencia, lo que los obliga a ser cada vez mejores en la formación y capacitación de cada uno de ellos, para poder estar capacitados debidamente y esperar una oportunidad que les brinde un sitio en donde poder desenvolverse y emplear esas capacidades adquiridas a nivel de la formación universitaria a servir a la sociedad por extensión. Así nosotros creamos el engaño de que las otras personas son menos importantes, menos valiosas, menos humanas, pero todos, sin excepción, somos totalmente humanos. Cuando encaramos esta verdad, no hay allí ninguna justificación para tratar a aquellos que se ven diferentes a nosotros como seres inferiores. Si nosotros simplemente tratamos a las otras personas como nos gustaría ser tratados y como nos gusta ser tratados, el racismo, el aborto y otras formas de deshumanización pasarían a ser cosas del pasado. Entonces, el tema de la producción de la población. En otro de los programas voy a tratar
lo de las clases sociales y el resentimiento social, porque no escapamos en algún momento a ese tipo de manifestaciones emotivas ante individuos que transitan junto a nosotros y coinciden con nosotros en algún lugar, en un momento en particular. En el caso del aborto, este es un acto plagado de elementos negativos y con el potencial de la manipulación eugénica. Los seres humanos hemos tratado de ser mejores cada vez, cada día, ser mejores para con nosotros mismos, para aquellos con que nos rodean, para aquellos que descienden de nosotros, los que comparten nuestros ambientes. Y en esa búsqueda de esa mejora del comportamiento social de todos y cada uno de nosotros, porque como dije al principio, somos gregarios, dependemos en alguna forma, en mayor o menor grado, en algún instante, de la presencia del otro para poder alcanzar un objetivo. Se logró aquello del concepto de lo que es la eugenesia, que es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Ahí se intervienen ahorita los avances tecnológicos que solamente han incrementado el potencial eugénico para el aborto, el cual ahora puede ser utilizado para eliminar niños con características no deseadas, tales como el sexo o discapacidad en particular. Entonces, fíjense cómo puede degenerar el egoísmo humano, cómo puede degenerar la codicia humana, hasta tratar de mejorarnos a nosotros empleando los avances tecnológicos en un momento para buscar una perfección que difícilmente alcanzaremos los seres humanos mientras estemos de tránsito en este planeta. Eso significa que deberemos cargar con nosotros mismos tal cual somos. Porque si nos ponemos a inventar aquello que no me gusta a mí por el tamaño de la nariz que tengo, etcétera, etcétera, y voy a procurar que aquel que descienda de mí tenga una nariz más bonita que la que yo tengo, aquello es una de las cosas más inhumanas que puede presentarse en nosotros. Sí, ciertamente podemos ser selectivos a la hora de elegir una pareja, no solamente para hacer la vida más llevadera entre nosotros mismos, sino, caramba, que tenga las condiciones mínimas de salud, con un historial de familia en donde hayan existido ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, para poder tener una relación y de esa relación producir una criatura con mayor tranquilidad, porque sabemos que no va a tener ese tipo de enfermedades que se las transmitió un antepasado, un tatarabuelo, una cuestión, y se refleja ahí. Ahí sí tiene utilidad la ciencia en el momento dado, ¿ok? Eso sí nos va a ayudar a nosotros. Dicho esto, para evitarlo, en Venezuela, el país para querer, más de la mitad de los embarazos pudieran ser no deseados y en algunos casos sugeridos, lamentablemente, en el entorno familiar de los adolescentes, para alejarlos de sus viviendas por no poder proveerles sus necesidades, quitándose así de encima con los progenitores los compromisos con aquellos púberes, tratando sutilmente de evadir su responsabilidad. Entonces fíjense la interrelación que pueden existir en la naturaleza humana, en el comportamiento humano y todo lo que genera el tema que hemos abordado hoy dentro de los aspectos de la naturaleza humana, el tema del egoísmo. Por otra parte, los estudiantes que puedan llegar a recibir una educación sexual comprensiva se iniciarán en la relación de pareja más tardíamente, a la adolescencia y a la interacción sexual, a la iniciación sexual. Menos se producirán los embarazos no deseados e inoportunos, todo lo cual conduce a menos abortos. Entonces, ¿por qué tratar de quitarse la vida de un ser humano que ya está latente en ese embarazo de esa joven o de ese muchacho que lo engendró,
por el temor a no querer o no poder hacerlo. O sea, ahí se comete el error, ahí se inicia la irresponsabilidad. Y desafortunadamente cayó en mis manos una estadística que data de los años 70, donde se hablaba de la Organización Mundial de la Salud, de un estudio que hizo en América en general, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, acerca de los embarazos adolescentes. Venezuela, en ese momento, en la década de los 70, se produjeron más de 600.000 embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad. Si tomamos la cronología de la fecha de 1970 en que se produjo ese fenómeno social, nos podremos dar cuenta que los migrantes que estuvimos recientemente, en épocas del año pasado, antepasado, etcétera, etcétera, fueron producto de esos embarazos adolescentes de una manera irresponsable para aquel que los engendró y de una manera irresponsable para aquella muchacha que se prestó a un embarazo que luego, de este momento, le interrumpió totalmente las posibilidades de educarse, terminar una educación adecuada que le permita a cada uno de ellos, al engendrador y a la engendrada, para evitar ese tipo de problemas. Entonces, en algún momento he mencionado que toda sociedad es responsable de manera directa o indirecta, por acción o omisión, de todo lo bueno o todo lo malo que sucede en ella. Entonces, esos son problemas que hemos tenido en Venezuela, que desafortunadamente por esos errores, por padres que no pudieron darle una formación a los hijos, tratan de desembarazarse de ellos, tratan de apartarlos de sus vidas, con las consecuencias que pasa a sufrir la sociedad en general posteriormente, buscando a quién atribuirle las responsabilidades del problema que se está viviendo en un momento dado. Entonces, estas son cuestiones que me parece que son interesantes porque no se comentan normalmente, sino que optan por vivir a la buena de Dios sus vidas y a ver si les va bien o les va como les pueda ir en un futuro, teniendo todas las soluciones a la mano para evitarse ese tipo de problemas. Con esto llegamos al final del programa, debiendo agradecerle, y del programa, mejor dicho, debiendo agradecer nuevamente a las instituciones que me permiten exponer este tipo de temas. Somos Asamblea Radio y nuestra plataforma de transmisión es seno, https://seno.fm/radio/. Somos Asamblea Radio. Recordando que podemos ser seguidos a través del canal de YouTube, Somos Asamblea Radio, y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, incluyendo a Facebook como Participación Ciudadana. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Asamblea Nacional y a la Junta Directiva de ella, representada en los ciudadanos y señores presidentes y diputados Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segundo vicepresidente Grecia Colmenares, la secretaria y el secretario María Alejandra Hernández Aldana y José Omar Molina, y las gracias una vez más enormemente a nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, por brindarme esta posibilidad de dirigirme a ustedes a través de este programa. Y en la producción de este programa, Venezuela, un país para querer, quien les habla y les da la bienvenida siempre, este humilde servidor de esta nación y de todos ustedes, Ángel Méndez Ortiz, recordando, queridos oyentes, que somos Asamblea Radio y celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web y pronto verán los resultados. Deseando que haya sido del agrado el programa que he comunicado hoy. El próximo programa vamos a tratar acerca de las clases sociales y de los conflictos que se presentan en ellas, etcétera, etcétera, tratando de brindar soluciones también para ese tipo de problemáticas que ocurren a nivel mundial. Reciban ustedes el abrazo y los mejores deseos en el presente y en el futuro, que tengan un buen provecho
y nos estamos viendo en el próximo programa. Gracias por la amable atención. Feliz día para todos. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.